El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó hoy la ley por la cual los chilenos serán convocados a votar en un plebiscito el 26 de abril. En ese plebiscito habrá dos preguntas. Una, ¿quiere la reforma de la Constitución? Dos, si la quiere, ¿qué tipo de órgano deberá regirla? ¿Un comité mixto formado por parlamentarios y por ciudadanos elegidos o un comité directamente formado por ciudadanos? El 25 de octubre, en caso de que la respuesta sea afirmativa, esto será llevado a votación junto con las regionales y las municipales. El conflicto en Chile comenzó el 18 de octubre de este modo. El estallido social que afecta a Chile desde hace semanas dejó al descubierto el rechazo de gran parte de la ciudadanía al orden económico y político vigente, amparado en la Constitución creada por la dictadura pinochetista. A diferencia de otros golpes de Estado ocurridos en la década del 70 en América Latina, la asonada militar encabezada por Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, apoyada por sectores dominantes y gran parte de la clase media, no solo se propuso terminar con el gobierno democrático y socialista de Salvador Allende, sino también crear un nuevo orden que impidiera a futuro cualquier intento revolucionario. Con el objetivo de legitimar el régimen sostenido por la dictadura, Pinochet convocó a un grupo de expertos para que redacten una nueva Carta Magna en reemplazo de la sancionada por Chile en 1925. La nueva constitución política fue ratificada el 11 de septiembre de 1980 en un controvertido plebiscito que fue considerado fraudulento por la entonces incipiente oposición, liderada por Eduardo Frei Montalva. Tras el retorno de la democracia en 1990 y en pos de sostener el crecimiento económico logrado por el modelo neoliberal impuesto por la dictadura, los sectores gobernantes acordaron mantener la Constitución vigente, concretando posteriores procesos de reforma en 1989 y 2005 con cambios más de forma que de fondo. El único intento por cambiar la Carta Magna pinochetista fue impulsado por Michelle Bachelet en 2015 al término de su segundo mandato, pero el proyecto no tuvo el suficiente respaldo y no logró avanzar en el Parlamento. 4 años después, la revuelta popular que desde hace semanas afecta al país trasandino logró por fin socavar el statu quo, obligando al presidente conservador Sebastián Piñera a acordar con la oposición la convocatoria a un plebiscito en abril de 2020. El acuerdo alcanzado en el Congreso por los partidos políticos dispone un referéndum con 2 preguntas. La primera, si los ciudadanos quieren o no una nueva ley suprema, y la segunda, si quieren sancionarla a través de una convención constitucional con legisladores elegidos exclusivamente para esa misión o una convención mixta con la participación en mitades de constituyentes, diputados y senadores. Una propuesta impulsada por la oficialista coalición Chile Vamos, con mayoría en el Parlamento. Aunque algunas agrupaciones como el Partido Comunista y partidos integrantes del Frente Amplio objetan el proceso de reforma por haberse realizado a espaldas del pueblo, la mayor parte de los partidos políticos concuerdan en que la nueva Constitución debe garantizar la protección de los derechos humanos y sociales a través de la activa participación del Estado en áreas como la salud, educación, viviendas y un sistema de pensiones solidarios que resuelva la enorme desigualdad y pobreza que afecta a gran parte de la población chilena. Mientras tanto, a la espera del referéndum, la revuelta continúa con más protestas y más represión, a pesar de las promesas de Piñera de lanzar un plan de $5.500 millones para estimular una economía estancada que se contrajo en los últimos meses, afectando al empleo y la producción. Las cartas están echadas y las fechas están puestas. 26 de abril entonces para la convocatoria a ese plebiscito y finalmente de aprobarse, por supuesto, la reforma constitucional. Todo indica que se aprobará 25 de octubre en coincidencia con elecciones regionales y municipales. Voto voluntario, no obligatorio, sufragio universal y de allí 9 meses. Eso es lo que está previsto para redactar el texto de la nueva Constitución
y en caso de que no lleguen en esos 9 meses, 180 días más. Ahora bien, ¿cómo se vive esto en Chile frente a la ola de protestas ahora calmada? Bueno, independientemente de los errores que sigue cometiendo el presidente Sebastián Piñera, Jorge, que habla de injerencia extranjera y tuvo que salir a corregirse a sí mismo, el gran desafío de este plebiscito que se viene es curiosamente la participación. La participación además de esa franja de jóvenes que en 2013, cuando el voto empieza a ser voluntario en Chile y es Michelle Bachelet quien sale electa, empieza a caer la participación electoral. No son los mismos jóvenes aquellos, porque ya no son jóvenes aquellos que hoy, pero es el mismo actor social el que tiene que desafiar aquello que dejó de interesarle, que era la política, y ahora lo tiene en el corazón que tiene puesto en las calles. En las elecciones presidenciales, menos del 50% de la población chilena del padrón electoral ha votado. Menos del 40% en los alcaldes y en las regionales y concejales. ¿Y sabes cuánto fue la abstención con Sebastián Piñera en 2017? 60%. Con lo cual, si la población está pidiendo a gritos una nueva constitución, con plebiscito y un plebiscito que ratifique, va a tener que cambiar su comportamiento electoral. Desde el 18 de octubre, bueno, ha habido días y días y días de detención en Chile con violaciones de los derechos humanos comprobadas y denunciadas, por supuesto, inclusive con un estadio nacional repleto de detenidos como en los peores años de plomo, es decir, durante la dictadura de Pinochet. Pero antes de ese 18 de octubre, fecha clave por el aumento del precio del metro, del subte de Santiago, antes de esa fecha, Sebastián Piñera había dicho que Chile era un oasis en América Latina. Y así lo era para mucho, Jorge, porque realmente era el modelo económico que era mostrado como el éxito del neoliberalismo en la región, el éxito en los países dependientes, cómo se lograba muy buenos resultados económicos, muy buenos resultados macroeconómicos, podríamos decir, y sin embargo era uno de los países que mostraba un mayor grado de desigualdad. Esta es la situación que vivió Chile durante décadas. Recordemos que la dictadura de Pinochet también termina con buenos resultados económicos. Cuando viene la democracia, justamente no se animan a plantear una reforma a la Constitución para mantener esos resultados económicos a partir del año 1990. Y muchos se preguntaban cómo era que la población resistía eso. No había una reacción ante los problemas de salud, de vivienda, de educación que tenía este país, inclusive el sistema de pensiones restringido, y sin embargo un día explotó, un día reaccionó, fue ese 18 de octubre que mencionás, y parece ser que todo cambió. Ese oasis parece que era simplemente un espejismo. Del 18 de octubre al 27 de diciembre, hoy, así Piñera promulgaba la ley. Hoy vamos a firmar un decreto supremo que convoca a todos los chilenos y chilenas a participar en un plebiscito constitucional que vamos a realizar el domingo 26 de abril del año que está a punto de comenzar. Nuevamente, con un lápiz y con un papel, los ciudadanos podremos expresar nuestra opinión y definir los caminos que recorrerá nuestro país. La palabra entonces de Sebastián Piñera al promulgar la ley votada por el Congreso, ley a la cual se llegó después de un acuerdo con la mayoría de los partidos políticos, gobierno y mayoría de partidos políticos. Pero hay algo de fondo, es la desigualdad. Sí, Jorge, lo hemos hablado muchas veces en este programa y está en la raíz de las manifestaciones y del malestar y del descontento con la democracia chilena que señalaba bien Natalia en cuanto a los índices de participación muy bajos que registra Chile en relación a otros países. Y es efectivamente la desigualdad. Yo voy a dar, para no hablar solo de cifras abstractas, de coeficiente de Gini, de 10% más rico que yo, 3 manifestaciones muy claras, 3 reflejos muy claros de cómo se ve la desigualdad y un rasgo de la desigualdad muy particular chilena,
chileno, que es la mercantilización extrema de los servicios públicos. Vos podés tener un país muy desigual. Ahora, si tenés buenos servicios públicos de salud, educación, transporte, etcétera, desde el Estado compensás esa desigualdad de ingresos. Bueno, Chile tiene una alta desigualdad de ingresos y servicios públicos muy mercantilizados, muy privatizados. Por ejemplo, hasta hace pocos años, después lo corrigieron, pero hasta hace pocos años, si vos sufrías una herida, un accidente en la calle y te internaban en una clínica privada chilena, la clínica tenía derecho legal a pedirte un cheque en blanco o un pagaré en blanco a cuenta de futuros gastos de operación. Por ejemplo, digo, para ver en qué se manifiesta la desigualdad. Otro aspecto que se ve muy claro, la vivienda. El metro cuadrado en Chile subió en los últimos 10 años 4 veces más que el salario. 4 veces más que el salario. ¿Qué hizo esto? Que muchas familias de clase media y clase media baja fueran expulsadas a la periferia de Santiago, al Gran Santiago, por lo cual presionaron, lo cual generó una presión sobre los presupuestos del gasto de transporte, que es lo que después estuvo en el inicio de estos procesos. Uno dice, bueno, ¿qué importancia tiene que el metro de Chile aumente, 3%, 10%, 5%? Bueno, para gente que tiene que viajar todos los días muchas veces, que hasta hace algunos años estaba acostumbrada a vivir en el centro y que fue expulsada hacia los barrios más pobre del sur de Santiago, bueno, es una diferencia importante. Y otro aspecto es la educación. O sea, es que en Chile la educación está toda arancelada, la educación universitaria está toda arancelada, incluso la educación pública hay que pagarla. Es muy cara, por ejemplo, recibirte de odontólogo, suponiendo que no te lleves muchas materias, te cuesta más o menos $80.000, una de las carreras más caras. Para corregir esto, Bachelet implementó una serie de créditos a estudiantes, tomando el ejemplo de Estados Unidos, donde hay muchos créditos para estudiantes, a una tasa del 6%. El problema es que los estudiantes consiguen, una vez que se reciben, empleos de muy bajo ingreso, de salario muy bajo. Entonces demoran en pagar estos créditos en promedio 20 años, lo cual ha hecho que la tasa de mora, es decir, de atraso, de no pago sobre estos créditos, llegue al 40%. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá de la desigualdad de ingresos en Chile, que está muy clara, el 20% más rico de la población concentra el 80% del ingreso y demás, más allá de la desigualdad de ingresos, esto se agrava por la mercantilización extrema y por la privatización extrema de los servicios públicos. Y esto se ve muy claro en temas de transporte y vivienda, en temas de salud y en temas de educación. Hay un dato que tiene que ver con las protestas previas y tenían que ver, Raúl, con los fondos de pensión. ¿Cómo es la jubilación en Chile? La jubilación en Chile también es un sistema privado en el cual quienes aspiran a una jubilación deben aportar a un sistema de capitalización. Este sistema de capitalización tiene ciertos requisitos que no todos pueden estar en condiciones de aportar, con lo cual ya no es un régimen universal, sino que está cerrado a aquellos que realmente lo pueden pagar. Es un costo, es prácticamente un seguro lo que se está pagando. Entonces esto restringe muchísimo las posibilidades de acceso. Estos fondos de pensión en realidad se han convertido en fondos de inversión, son fondos muy importantes, tienen un rol muy importante como grupos inversores, por lo cual también han aumentado la exigencia de aquellos a quienes le piden los aportes, porque prácticamente se buscan quedarse con lo que se dice habitualmente la crema del negocio, aquellos que tienen más altos salarios. Bueno, esto es lo que ha ocurrido en Chile. Aquel trabajador precario no tiene acceso a este sistema, aquel trabajador irregular que por ahí ingresa con un sueldo en blanco un tiempo y después lo pierde, tampoco tiene chance, lo cual ha hecho de este sistema un sistema muy cerrado y para una minoría de la población. Antes de Piñera, Michelle Bachelet, cuando era presidenta, intentó reformar la Constitución de Chile, no lo logró. Si vamos al caso, todos los presidentes democráticos, después de Pinochet, se valieron de esta Constitución y la mantuvieron hasta el estallido del 18 de octubre, esos 66 días que han pasado. ¿Por qué no se logró antes? ¿Por qué no se llegó antes a un acuerdo para reformar la Constitución? Bueno, en primer lugar, Chile es una sociedad donde la política es muy conservadora en sí, lo institucional. De hecho, Chile mismo es un país donde el juicio político es algo no bien visto y se cuidan a sí mismos con un espíritu bastante consolidado de lo que se llama espíritu de cuerpo y demás. Ahora bien, por otro lado, lo paradójico de todo esto es que Michelle Bachelet sí intentó reformar la Constitución, el Parlamento se lo vetó, no pudo ni siquiera avanzar y Piñera fue uno de los grandes opositores a eso. Y es hoy él quien se ve obligado por la calle a hacer esto. ¿Va a satisfacer a Chile esto? Yo no lo sé. Me parece que hay más que un fenómeno de descontento social de lo que venimos hablando tradicionalmente de las desigualdades, porque
el mundo está lleno de situaciones de desigualdades, inclusive mucho más profundas, y América Latina sobre todo, entre otros continentes. Pero creo que la política es muy conservadora y que ellos han disfrutado de un crecimiento y de esta cosa del Chile exitoso, del modelo del Chile exitoso, por lo cual no veían una obligación de mover los cimientos de esa constitución que efectivamente es una constitución de fundamentos neoliberales absolutos y que durante mucho tiempo vivieron engañados con que ese era el modelo perfecto que los convertía en los miembros de la OCDE o en la Suiza de Sudamérica. Aquí estamos. La gran incertidumbre es qué ocurrirá el año próximo, 2020, y no solo en Chile, en la región. Venimos de conflictos en Colombia, en Ecuador, en Perú, con llamado a elecciones anticipadas, en Bolivia, con un gobierno provisional que está entre que llama y no llama a elecciones para marzo o abril, y en Chile con una reforma constitucional convocada para el 26 de abril para decir sí o no, 25 de octubre para elegir a sus miembros y 9 meses para redactarla. Sí, para mí, Jorge, la clave hoy de la situación chilena, algo decía recién Natalia, es si la convocatoria que formuló Piñera con el apoyo de casi todos los partidos políticos, salvo el Partido Comunista, es decir, salvo la extrema izquierda, o la izquierda más radical, Frente Amplio, del Frente Amplio que integra, si esto logra satisfacer la demanda de las calles, es decir, si esto logra serenar y funciona como un mecanismo para canalizar el malestar y la rabia social. A mí me da la impresión de que no. Ahora, por usar una expresión española, los chilenos son muy chilenos, entonces a la chilena lo están haciendo, muy progresivamente, muy serenamente, muy consensuadamente. Ahora, lo que hemos visto son episodios de manifestaciones sociales muy masivas, muy violentas, algo a lo que no estaba acostumbrada tampoco la sociedad chilena. Estamos acostumbrados a ver manifestaciones violentas en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, no en Chile, digamos. Entonces, ¿logrará este proceso tan largo? Porque digo, las otras reformas constitucionales que se hicieron en los últimos años en América Latina fueron reformas constitucionales hechas desde la izquierda, con un liderazgo fuerte y finiquitadas en pocos meses. La chavista, la ecuatoriana, la boliviana, fueron reformas muy refundacionales. Esta reforma tan consensualista, tan institucionalizada, donde primero se va a votar cómo se vote y qué sé yo, ¿alcanzará? Esa es la pregunta. ¿Será suficiente? Esa es la gran pregunta, es la gran incógnita que queda para el año próximo en Chile.